Me llamo Don Mateo, y esta historia que les voy a contar todavía me duele en el pecho cuando la pienso. Pero ya es hora de que alguien la sepa, porque uno no se puede llevar todo a la tumba sin antes sacarlo del corazón. Esta casa donde estoy sentado la levanté con mis propias manos hace más de 40 años. Mi esposa Luisa y yo trabajamos día y noche para hacerla, adobe por adobe, viga por viga. El piso sigue siendo de tierra, como entonces. No tenemos dinero para cemento, pero esta tierra es firme y no se encharca cuando llueve. La mecedora donde me siento todas las tardes la hice yo mismo con madera de mezquite. Cruje igual que siempre, como si fuera parte de mí ya. En la pared de la sala cuelga el retrato de mi Luisa. Ahí está ella con su sonrisa quieta, la misma que me enamoró cuando éramos jóvenes. Se ve bonita en esa foto con su vestido de domingo y el pelo bien peinado. La tomamos en el pueblo para nuestro aniversario número 20. Nunca pensé que iba a ser una de las últimas fotos que le tomaríamos. Luisa se me fue hace 5 años. El cáncer se la llevó despacito, como se lleva el agua a la tierra seca. Yo me quedé aquí solo, con mis recuerdos y con la esperanza de que mis hijos me visitaran más seguido. Tengo 4. Ernesto, el mayor, que vive en el pueblo y le va bien con su negocio de refacciones. Rosa, que se casó y se fue para el norte. Miguel, que trabaja en la ciudad. Y Carmen, la más chica, que vive cerca pero siempre anda ocupada con sus propios problemas. Cuando Luisa vivía, esta casa siempre estaba llena. Los domingos venían todos con sus familias. Se oía la risa de los nietos corriendo por el patio, entre las gallinas y el perro viejo que teníamos. Luisa cocinaba en el fogón de leña, hacía sus tortillas a mano, y el olor a frijoles y chile llegaba hasta la carretera. Esos eran tiempos buenos, cuando uno se sentía útil, cuando sabía que importaba. Pero después que ella se fue, las visitas se fueron haciendo menos. Al principio entendía. Todos tienen su vida, sus trabajos, sus preocupaciones. Yo mismo les decía que no se preocuparan por mí, que estaba bien solo. Pero por dentro siempre esperaba que tocaran la puerta, que llegaran, aunque fuera un ratito, a tomar café y platicar. El terreno donde está la casa son 2 hectáreas que heredé de mi papá, y él las heredó del suyo. Aquí nací, aquí crecí. Aquí conocí a Luisa, aquí nacieron mis hijos, cada pedazo de esta tierra tiene historia. En ese rincón jugaban los chamacos cuando eran pequeños. Ahí plantamos el primer árbol de limón, que ya da frutos dulces. Por allá está el pozo que cavé con mis manos cuando necesitábamos agua más cerca de la casa. La tierra no es muy buena para sembrar, pero alcanza para tener unas gallinas, un marrano, y algunas matas de chile y tomate. Con eso y la pensión que me da el gobierno, voy sacando adelante. No es mucho, pero es suficiente para un viejo como yo. Lo importante es que es mío, es de mi familia, es nuestro lugar en el mundo. Nunca pensé que un día uno de mis propios hijos me iba a querer quitar lo único que tengo. Nunca pensé que el hijo que más ayudé, al que más le di, iba a ser el que me clavaría el cuchillo más hondo. Pero así pasan las cosas a veces. Uno cría cuervos y después le sacan los ojos. Esa mañana que les voy a contar empezó como cualquier otra. Me levanté temprano, como siempre. Prendí el fogón, puse a calentar el café, le eché maíz a las gallinas. El gallo cantó igual que todos los días, aunque ya no se oye tanto su canto, porque ahora pasan muchos carros por la carretera y hacen ruido. Estaba sentado en el corredor, tomando mi café y mirando el campo, cuando vi que se levantaba una polvadera a lo lejos. Era un carro que venía por el camino de tierra que llega hasta acá. No esperaba a nadie, pero me dio gusto pensar que podía ser alguno de mis hijos. Hace tanto que no venían. El carro se acercó y reconocí la camioneta blanca de Ernesto. Mi corazón se puso contento. Ernesto siempre fue mi consentido, aunque uno no debe tener favoritos, pero él era el mayor, el más responsable, el que siempre me ayudaba cuando yo tenía problemas.
Cuando Luisa se enfermó, él fue el que más me apoyó con los gastos del doctor y las medicinas. Se bajó del carro y lo vi bien vestido, con camisa planchada y pantalón nuevo. Traía ese perfume que usaba cuando venía del pueblo, diferente al olor a tierra y sudor que tenemos los que vivimos en el campo. Se veía próspero, como le dicen ahora a la gente que le va bien en los negocios. «¿Cómo está, apá?», me dijo, y me dio un abrazo que me supo a otros tiempos, cuando él era joven y yo todavía era fuerte. Sentí su cariño, pero también algo raro, como cuando uno abraza a alguien que tiene prisa por irse. «Qué bueno que viniste, mijo», le dije. «Ya me hacía falta platicar contigo. Hace tiempo que no sabía de ti». Entramos a la casa y le serví café en la taza azul, esa que siempre fue suya desde niño. Es chistoso cómo uno se acuerda de esas cosas. Cuando los chamacitos estaban chicos, cada uno tenía su taza. Ernesto siempre quería la azul, Rosa la que tenía florecitas, Miguel la roja y Carmen la amarilla. Luisa y yo nos reíamos de lo exigentes que eran para tomar su leche o su chocolate. Se sentó en la banca de madera que está junto a la mesa, esa que hice con un tronco de guamúchil que encontré en el monte. La madera está gastada ya, pero sigue firme. Ernesto miró alrededor de la casa como si todo le quedara lejos, como si estuviera viendo cosas de otro mundo. Yo seguía igual de contento por su visita, sin imaginarme lo que venía. «¿Y cómo están los nietos?», le pregunté. Él tiene 2 hijos, un chamaco de 15 años y una niña de 12. Mis nietos, aunque casi no los veo, viven en el pueblo y estudian en escuelas buenas. Ernesto siempre me dice que están muy ocupados con las clases y los deportes, que por eso no pueden venir a visitarme. Ahí van, apá. El grande ya casi termina la secundaria y la niña le echa ganas a las matemáticas, me contestó, pero lo dijo rápido, como sin ganas de platicar mucho del tema. «¿Y tu señora? ¿Cómo sigue Marta?» «Bien, trabajando en la tienda. Ya sabe cómo es, siempre ocupada». Siguió mirando para todos lados, menos para mí. Tomaba el café despacio, como pensando en otra cosa. Yo trataba de platicar de cosas normales, de preguntarle si todavía llovía en su barrio, si había trabajo en su negocio, si había visto a sus hermanos. «¿Y Rosa? ¿Sigues hablando con ella?», le pregunté. Rosa, mi única hija mujer, se fue para Estados Unidos hace años. Se casó con un muchacho de allá y tiene sus hijos. De vez en cuando me manda dinero, no mucho, pero algo que me ayuda. Me habla por teléfono cada mes, pero su voz se oye lejana, no solo por la distancia, sino como si ya fuera de otro mundo. Sí, le hablo de vez en cuando. Dice que allá le va bien, que los muchachos ya hablan más inglés que español, me contestó Ernesto. ¿Y Miguel? Hace tiempo que no sé de él. Miguel es el que me da más tristeza. Estudió en la universidad, se hizo ingeniero y ahora vive en la capital. Se casó con una muchacha de ciudad que nunca me ha querido. Ella piensa que somos gente ignorante del campo. Se le nota en la cara cuando vienen. Por eso Miguel ya casi no viene. Las pocas veces que ha venido, se ve incómodo, como si le diera pena su papá viejo y pobre. Miguel anda muy ocupado con el trabajo. Ya sabe cómo es eso de la ciudad, apá. No para uno. ¿Y Carmen? Hace días que no la veo. Carmen vive más cerca, como a 1 hora de aquí, pero siempre tiene algún problema. El marido que no le da dinero, los hijos enfermos, la suegra que la molesta. Yo quisiera ayudarla más, pero con lo poco que tengo no puedo hacer mucho. A veces viene y me pide prestado, y yo le doy lo que puedo, aunque sé que no me lo va a regresar. Pero para eso están los papás, ¿no? Carmen anda con sus problemas de siempre. El Raúl no le ayuda en nada, y ella tiene que trabajar y cuidar a los niños, me dijo Ernesto. Seguimos platicando así un rato, de cosas que no importaban mucho. Yo estaba contento de tenerlo ahí, de oír su voz, de ver que no se había olvidado completamente de su papá, pero notaba algo raro en él, como si trajera algo atorado en la garganta, algo que no se animaba a decir.
La radio vieja que tengo en la cocina estaba prendida, tocando música de la de antes, esas canciones que Luisa y yo bailábamos cuando éramos jóvenes. De vez en cuando la radio se pone chillona y hay que pegarle un golpecito para que agarre bien la señal. Es una radio que compré hace como 20 años, pero todavía funciona. Ya no hacen las cosas como antes. ¿Esa radio todavía funciona, apá?, me preguntó Ernesto, como buscando algo de qué hablar. Sí, todavía agarra señal cuando le pego su golpecito. Ya sabes cómo son estas cosas viejas. A veces hay que tratarlas con cariño para que respondan. Se rió un poquito, pero fue una risa triste, como forzada. Después se quedó callado otra vez, mirando su taza de café. Yo empecé a sentir que algo no estaba bien. Conoce uno a sus hijos, por más años que pasen, y Ernesto no estaba normal. ¿Pasa algo, mijo? Te veo preocupado, le dije. Él levantó la cabeza y me miró por primera vez desde que había llegado. En sus ojos vi algo que no me gustó, algo que me dio miedo sin saber por qué. No, apá, no pasa nada, solo que... Bueno, tengo que hablar con usted de algo importante. Ahí fue cuando mi corazón se empezó a apretar en el pecho. Cuando alguien dice que tiene que hablar de algo importante, casi nunca son buenas noticias. Me quedé callado, esperando, con la taza de café en las manos, y sintiendo cómo el miedo me subía por la espalda. Ernesto se levantó de la banca y caminó hasta la ventana. Se quedó parado ahí, mirando hacia el patio donde andan las gallinas picoteando en la tierra. Yo lo seguía con la mirada, sintiendo que algo malo se venía. Cuando un hijo no puede mirar a su papá a los ojos, es porque trae algo atravesado que no le gusta ni a él mismo. «Apá», me dijo sin voltear, «usted ya está grande. Ya son muchos años viviendo aquí solo». «Sí, mijo, pero me las arreglo bien. No le hago falta a nadie, y nadie me hace falta a mí», le contesté, aunque eso último no era cierto. Sí me hacían falta. Todos me hacían falta. Pero uno aprende a no andar de rogón. Se dio la vuelta y regresó a sentarse, pero esta vez no en la banca, sino en la silla de enfrente, la que era de Luisa. Me dolió verlo ahí sentado, en el lugar de ella. Nadie se había sentado en esa silla desde que ella se fue. «El terreno es muy grande para usted solo», siguió diciendo, «y la casa necesita arreglos. El techo tiene goteras, las paredes están cuarteadas. Todo eso se puede arreglar, Ernesto. No es nada que no se pueda componer con un poco de trabajo y dinero. Pero, apá, usted ya no puede hacer esos trabajos y contratar gente cuesta caro». Ahí fue cuando empecé a entender por dónde venía la cosa. Ernesto nunca había venido a visitarme solo para platicar. Siempre traía algún plan, alguna idea de esas que él cree que son buenas para todos, pero que al final solo le convienen a él. Sacó del maletín unos papeles arrugados y los puso sobre la mesa. Esa misma mesa que hice con un tronco de guamúchil cuando él era chamaco y me ayudaba a trabajar la madera. Los papeles se veían oficiales, con sellos y letras pequeñas que yo no podía leer bien sin mis lentes. «¿Y eso qué es?», le pregunté, aunque ya me imaginaba la respuesta. «Son los papeles para traspasar el terreno, apá, para que quede a mi nombre, por cualquier cosa que pase». Me lo dijo sin mirarme, con la vista clavada en los papeles. Sentí un frío en la espalda, como si me hubieran echado agua helada, como cuando uno se enferma de susto y el cuerpo se le pone tieso. «¿Y eso pa' qué, Ernesto?», le pregunté, aunque la voz me salió más ronca de lo normal. «No que era de todos. Y tus hermanos. No se preocupe, apá. Ellos entenderán. Yo soy el que vive más cerca, el que puede cuidarlo mejor. Y usted ya está grande, ya no necesita tanto terreno». Ahí fue cuando me pegó la verdad como un puñetazo en el estómago. Mi hijo mayor, el que yo creía que me quería, el que más ayudé cuando se quiso poner su negocio, el que cargué en brazos cuando era bebé, me estaba queriendo quitar lo único que tenía. Mi casa, mi tierra, mi lugar en el mundo. «No necesito tanto terreno», repetí las palabras como si fueran de otro idioma. «¿Y dónde voy a vivir yo, Ernesto?». «Aquí mismo, apá, usted se queda aquí.
Solo que el terreno va a estar a mi nombre para que no haya problemas legales si algo le pasa. ¿Qué problemas legales? Este terreno es mío, me lo dejó mi papá y él se lo dejó mi abuelo. Aquí están mis papeles, todo está en regla. Sí, apá, pero usted ya está viejo. Si algo le pasa, los trámites se van a complicar. Es mejor que todo quede arreglado desde ahorita. Me quedé mirando esos papeles como si fueran una culebra venenosa. Ahí estaba escrito el final de mi vida, el final de todo lo que había construido, porque yo sabía que una vez que firmara eso, ya no iba a ser mi casa, iba a ser un arrimado en mi propia tierra, viviendo de la caridad de mi hijo. ¿Y si no quiero firmar?, le pregunté. Por primera vez en toda la plática me miró directo a los ojos, y lo que vi ahí me dio más miedo que la muerte misma. Vi la misma mirada que tienen los buitres cuando ven un animal herido. Vi hambre, vi prisa, vi que ya había decidido todo sin importarle lo que yo pensara. Apá, no se ponga necio. Es por su bien. Yo voy a cuidar el terreno, voy a arreglar la casa, voy a estar al pendiente de usted, como has estado al pendiente estos 5 años que llevo solo. Eso le dolió, se le notó en la cara, pero no tanto como para que cambiara de idea. He estado ocupado, apá, el negocio, la familia, pero ahora sí voy a poder venir más seguido. Mentira. Todo era mentira. Yo sabía que una vez que tuviera los papeles firmados, no lo iba a volver a ver hasta que me muriera, y cuando me muriera, ni siquiera iba a tener que preocuparse por el funeral, porque ya todo iba a estar a su nombre. Miré la taza vacía que tenía en las manos, la misma taza donde había tomado café todas las mañanas durante 40 años. La taza que Luisa me servía cuando ella vivía, cuando esta casa era un hogar y no un problema que resolver. Me quedé callado un rato largo, mirando esos papeles sobre la mesa. Las letras se me veían borrosas, no sé si por la vista cansada o por las lágrimas que se me estaban juntando en los ojos. 40 años de trabajo, de sacrificios, de amor por esta tierra, y mi propio hijo me los quería quitar de un plumazo. No voy a firmar, le dije por fin, con voz tranquila pero firme. Ernesto se enderezó en la silla como si le hubiera dado un calambre. ¿Cómo que no va a firmar, apá? Es por su bien, se lo estoy diciendo. No, mi hijo, no es por mi bien, es por el tuyo. Se levantó de la mesa y empezó a caminar por la cocina como animal enjaulado. Yo lo conocía bien. Desde chamaco, cuando no se salía con la suya, se ponía así, desesperado y enojado. Usted no entiende, apá, las cosas ya no son como antes. Ahora todo tiene que estar en papeles, todo legal. Si algo le pasa y el terreno no está a nombre de la familia, se va a perder. ¿Se va a perder o se lo van a perder ustedes? No es eso, apá, es que ya tienes todo planeado, ¿verdad? Ya hasta sabes qué vas a hacer con el terreno. Se quedó callado, y eso me confirmó lo que ya sabía. Ernesto no venía a cuidarme. Venía a asegurar su herencia mientras yo todavía estuviera vivo para firmar los papeles. En este terreno no solo hay tierra, Ernesto, le dije. Aquí está la historia de nuestra familia. Aquí están los pasos de tu madre, corriendo detrás de ustedes cuando eran chamacos. Aquí están mis manos trabajando desde que tengo memoria. Aquí naciste tú y tus hermanos. Aquí conocí a tu mamá. Aquí nos casamos. Aquí la enterré. Apá, no se ponga sentimental. Son solo 2 hectáreas de tierra que ni siquiera sirven para sembrar. Esas palabras me dolieron más que si me hubiera dado una bofetada. Solo 2 hectáreas, dijo, como si los años no valieran nada, como si el amor no valiera nada, como si yo no valiera nada. Si no sirven para nada, entonces ¿para qué las quieres? Porque son de la familia, apá, y yo soy el mayor, me toca cuidar las cosas de la familia. ¿Cuidar? ¿Cómo has cuidado a tu papá estos 5 años? Otra vez le pegó duro la pregunta. Se quedó parado junto a la ventana viendo hacia afuera. Desde ahí se ve el camino por donde se fue su mamá por última vez, cuando la llevamos al hospital y ya no regresó viva. Yo no pedí que mi mamá se muriera, apá, y yo no pedí quedarme solo, pero aquí estoy, y aquí me voy a quedar hasta que Dios diga.
¿Y si se enferma? ¿Y si se cae y no puede pedir ayuda? ¿Y si... ¿Y si qué, Ernesto? ¿Y si me muero y ustedes no pueden vender el terreno rápido? Se dio la vuelta y me miró con coraje. Ahí vi al hombre que se había vuelto mi hijo. Ya no era el chamaco que jugaba en este mismo patio, que me ayudaba a dar de comer a las gallinas, que lloraba cuando se lastimaba y yo lo curaba con hierbas y cariño. Ahora era un extraño que hablaba de papeles y de dinero. No es eso, apá. Sí es eso. Y está bien. Yo ya estoy viejo, ya sé cómo son las cosas, pero no me voy a dejar. Este terreno es mío y va a seguir siendo mío hasta que me muera. Recogió los papeles de la mesa, los dobló y se los metió en el maletín. Sus movimientos eran bruscos, como los de alguien que está muy enojado, pero trata de controlarse. Usted no entiende, apá. Está siendo necio. Necio es el que quiere quitarle lo único que tiene a su papá. Se quedó parado ahí, con el maletín en la mano, sin saber qué hacer. Yo creo que esperaba que yo fuera a cambiar de opinión, que le rogara que se quedara, que le dijera que sí iba a firmar con tal de no perderlo. Pero ya estaba cansado de rogar, cansado de ser el que siempre daba y nunca recibía. Mire, apá, yo me voy ahorita, pero voy a regresar, y espero que para entonces ya haya pensado mejor las cosas. Puedes regresar cuando quieras, Ernesto, pero no regreses con esos papeles. Caminó hacia la puerta y se detuvo. Por un momento pensé que se iba a disculpar, que me iba a decir que todo había sido una mala idea, que solo quería ayudarme, pero no. Se dio la vuelta y me miró con una frialdad que me heló la sangre. Sus otros hijos no van a venir a cuidarlo, apá. Yo soy el único que se preocupa por usted. Pero si no quiere mi ayuda, allá usted. No necesito que me vengas a cuidar por lástima o por interés, mijo. Entonces, ¿qué necesita? Me quedé callado. La verdad era que necesitaba muchas cosas. Necesitaba que me quisieran por lo que era, no por lo que tenía. Necesitaba que me visitaran sin traer papeles que firmar. Necesitaba sentir que todavía importaba para alguien. Pero esas cosas no se pueden pedir. O se dan o no se dan. No necesito nada que tú puedas darme, le dije al final. Salió de la casa sin despedirse. Oí cómo arrancó la camioneta y se fue por el camino de tierra, levantando polvo. El ruido del motor se fue haciendo más lejano, hasta que ya no se oyó nada. Solo el silencio de siempre, el silencio que me acompaña desde que Luisa se fue. Me quedé sentado en la mesa, con la taza vacía en las manos por no sé cuánto tiempo. La casa se sentía más silenciosa que nunca, como si hasta las paredes se hubieran dado cuenta de lo que había pasado. Las gallinas seguían picoteando en el patio, ajenas a todo, y el perro viejo se había acostado bajo la sombra del mezquite como si nada hubiera cambiado. Pero todo había cambiado. En una mañana, mi hijo mayor me había mostrado su verdadera cara. Y dolía más que cualquier enfermedad, más que la soledad, más que el miedo a la muerte. Dolía en el alma, en esa parte donde uno guarda el amor por los hijos, donde uno cree que por más años que pasen, siempre van a ser esos niños que uno crió con tanto cariño. Me levanté y fui a la sala, donde está el retrato de Luisa. Me senté en mi mecedora y la miré como si pudiera hablarme, como si pudiera decirme qué hacer. Ella siempre supo manejar a los muchachos mejor que yo. Cuando se portaban mal, ella tenía las palabras justas para hacerlos entender. Yo era más de callarme y esperar que las cosas se arreglaran solas. ¿Qué hago, vieja?, le dije a la foto. ¿Cómo fue que criamos a un hijo así? Pero Luisa no me contestó. Como no me había contestado en estos 5 años, solo me quedé ahí, meciéndome despacito, oyendo el crujir de la madera vieja y sintiendo cómo se me apretaba el corazón. Recordé cuando Ernesto era chamaco. Siempre fue el más listo de los 4, el que mejor le iba en la escuela. Cuando terminó la primaria, él quería seguir estudiando, pero nosotros no teníamos dinero para mandarlo a la secundaria del pueblo. Tuve que vender 2 marranos y empeñar mi reloj para pagarle los gastos.
Luisa cosía ropa ajena para sacar el dinero de los pasajes y los útiles. Después, cuando se casó, yo le presté dinero para que pusiera su negocio. Dinero que no tenía, que tuve que pedir prestado al usurero del pueblo, pagando intereses que me tuvieron apretado durante 2 años. Pero lo hice con gusto, porque era mi hijo, porque quería que le fuera bien en la vida. Y cuando nacieron sus hijos, mis nietos, yo estaba ahí. Los cargué cuando eran bebés, les compré sus primeros juguetes, les enseñé a silbar y a reconocer el canto de los pájaros. Luisa y yo éramos los abuelos consentidores, los que siempre teníamos dulces, escondidos, para darles cuando venían de visita. ¿En qué momento todo eso se perdió? ¿En qué momento mi hijo empezó a verme como un estorbo, como un problema que resolver? Tal vez cuando Luisa se enfermó y los gastos fueron muchos. Tal vez cuando me quedé solo y dejé de ser útil para la familia. O tal vez siempre fue así y yo no me había dado cuenta. La tarde se me fue pensando en todas esas cosas. Cuando empezó a oscurecer, fui a la cocina a prepararme algo de cenar. Prendí el fogón de leña y puse a calentar unos frijoles que tenía guardados. Hice unas tortillas, pero se me quemaron porque tenía la cabeza en otra parte. Al final, comí pan con café y me fui a dormir temprano, aunque sabía que no iba a poder descansar. Esa noche soñé con Luisa. Estaba joven otra vez como cuando nos conocimos, y me regañaba por andar triste. «No te pongas así, Mateo», me decía. «Los hijos son como los pájaros, uno los cría con amor, pero llega el día en que tienen que volar solos, y a veces vuelan lejos, muy lejos del nido». «Pero este pájaro me quiere quitar el nido, vieja», le contesté en el sueño. «Entonces no se lo des. El nido es tuyo, tú lo construiste rama por rama». Me desperté antes del amanecer, con las palabras de Luisa todavía en los oídos. Afuera todavía estaba oscuro, pero ya se oía el canto del gallo. Me levanté, me lavé la cara con agua fría y puse a hacer café. La rutina de siempre, la que me había acompañado durante tantos años. Pero ese día todo me sabía diferente. El café estaba más amargo, la casa se sentía más grande y vacía, el silencio pesaba más. Era como si el pleito con Ernesto hubiera abierto una herida que llevaba años tratando de cerrar. La herida de saber que uno ya no importa, que ya cumplió su papel en la vida y ahora solo estorba. Me senté en el corredor con mi taza de café y miré el campo. Era el mismo paisaje de siempre, la tierra seca, los mezquites, las montañas a lo lejos, el cielo que empezaba a clarear. Mi tierra, mi lugar en el mundo, el lugar donde había nacido, donde había crecido, donde había sido feliz y donde quería morir. Y ahí fue cuando tomé la decisión. No iba a firmar esos papeles. No me importaba si Ernesto no volvía nunca. No me importaba si mis otros hijos tampoco venían. Esta tierra era mía y mía se iba a quedar. Había trabajado toda mi vida para tenerla. Había criado a mis hijos en ella. Había enterrado a mi esposa en el panteón del pueblo con el dinero que saqué de esta tierra. No iba a entregarla ahora por miedo o por soledad. Esa mañana, por primera vez en mucho tiempo, me sentí libre. Libre del miedo de molestar a mis hijos, libre de la necesidad de quedar bien con ellos, libre de rogar por un cariño que ya no existía. Era un viejo solo, sí, pero era un viejo que todavía tenía dignidad. Los días pasaron lentos después de esa mañana. Al principio, cada vez que oía un carro a lo lejos, el corazón se me aceleraba pensando que podía ser Ernesto que regresaba. Pero pasaban los carros y seguían de largo por la carretera, hacia otros destinos, hacia otras vidas. Una semana después de su visita, Rosa me habló por teléfono desde Estados Unidos. Su voz se oía lejana, llena de estática, pero pude notar que estaba preocupada. «Papá, Ernesto me contó que usted no quiso firmar unos papeles. ¿Qué pasó?» Ahí me di cuenta de que mi hijo mayor ya había empezado a mover sus piezas, a buscar aliados entre sus hermanos.
pero Rosa siempre fue diferente. Siempre fue más directa, más honesta. ¿Tú qué opinas, mija? ¿Crees que debo entregar mi tierra? Se quedó callada un momento largo. Yo podía oír ruidos de fondo, voces de sus hijos hablando en inglés, la vida que se había hecho allá lejos. Papá, yo no sé mucho de esas cosas legales, pero si usted no quiere firmar, sus razones tendrá. Tus razones tendrá. Esas palabras me dieron más alivio que todas las medicinas del mundo. Al menos una de mis hijos todavía confiaba en mi juicio. Todavía me respetaba como persona. Ernesto dice que es por mi bien, pero yo sé que no es cierto, Rosa. ¿Y usted qué quiere hacer, papá? Quedarme aquí hasta que Dios me llame, en mi casa, en mi tierra. Entonces haga eso, papá. No deje que nadie lo presione. Después de colgar me quedé más tranquilo. Rosa estaba lejos, pero su apoyo me daba fuerzas. Aunque fuera por teléfono, aunque fuera desde otro país, sentí que todavía tenía una hija que me quería sin condiciones. 2 días después llegó Carmen. Venía agitada, como siempre que tenía problemas. Se bajó de la camioneta prestada que manejaba y entró a la casa sin tocar, como era su costumbre. Papá, ¿qué es eso de que no quiere firmar unos papeles? Ernesto me contó y está muy enojado. Carmen siempre fue la más dramática de mis hijos. Todo lo vivía como si fuera el fin del mundo. Se sentó en la mesa y se puso las manos en la cabeza, como si tuviera una gran preocupación. ¿Tú también vienes a convencerme? No, papá. Vengo a entender qué pasa. Ernesto dice que usted está actuando raro, que ya no razona bien. Esas palabras me pegaron duro. Que ya no razonaba bien, que estaba actuando raro. Mi propio hijo andaba diciendo por ahí que su papá ya estaba chocho, loco, incapaz de tomar sus propias decisiones. ¿Tú qué opinas, Carmen? ¿Crees que estoy loco? Me miró a los ojos y vi en ella a la niña que había sido, la que siempre venía corriendo a mí cuando tenía miedo o cuando alguien la molestaba. No, papá, usted está igual que siempre, tal vez más triste, pero no loco. Entonces entiendes por qué no quiero firmar. Sí, papá, pero también entiendo a Ernesto. Él se preocupa por usted. ¿Se preocupa? ¿Dónde ha estado estos 5 años que llevo solo? Carmen bajó la cabeza. Ella sabía que era cierto. Ninguno de mis hijos había estado realmente presente después de que Luisa murió. Todos tenían sus excusas, sus vidas ocupadas, sus propios problemas. Papá, yo he querido venir más seguido, pero usted sabe cómo están las cosas con Raúl. Lo sé, mija. No te estoy reprochando nada. Solo quiero que entiendan que no soy un estorbo del que hay que deshacerse. Nadie dice que es un estorbo, papá. Los papeles que trajo Ernesto dicen otra cosa. Se quedó conmigo esa tarde. Hicimos café, platicamos de sus hijos, de sus problemas con el marido, de cosas normales. Por un momento, la casa volvió a sentirse como un hogar. Pero cuando se fue, el silencio regresó más pesado que antes. Pasaron las semanas y Ernesto no volvió. Tampoco Miguel. Carmen venía de vez en cuando, siempre con prisa, siempre con algún problema nuevo. Rosa me llamaba cada 15 días, pero nuestras conversaciones se hacían más cortas. La distancia no solo era de kilómetros. Un día llegó un señor que no conocía. Venía en un carro nuevo, vestido de traje, con papeles en la mano. Se presentó como licenciado algo. No le entendí bien el nombre. Señor Mateo, vengo de parte de su hijo Ernesto. Él está preocupado por su bienestar. Ahí supe que mi hijo había decidido usar otras armas. Ya no venía él personalmente, mandaba a extraños para que me presionaran. Mi bienestar está bien, licenciado. Gracias. Su hijo me cuenta que usted vive solo, que la propiedad necesita arreglos, que sería conveniente hacer algunos cambios legales. Los únicos cambios que necesito es que mi familia me visite sin traer papeles que firmar. El licenciado insistió un rato más, hablando de cosas legales que yo no entendía bien, de beneficios y protecciones. Pero yo había aprendido a desconfiar de las palabras bonitas. Al final se fue con las manos vacías, igual que Ernesto.
Esa noche no pude dormir. Me quedé en la mecedora viendo la foto de Luisa y preguntándome si habría hecho lo correcto. Tal vez sí estaba siendo necio. Tal vez sí era mejor firmar los papeles y vivir tranquilo mis últimos años. Tal vez mis hijos tenían razón y yo ya no podía cuidarme solo. Pero entonces recordé las palabras de Luisa en el sueño. El nido es tuyo. Tú lo construiste rama por rama. Y supe que no podía entregar lo único que me quedaba de una vida de trabajo. La soledad se me hacía más pesada cada día. Hablaba con las gallinas, con el perro viejo, con el retrato de Luisa. A veces me ponía a recordar en voz alta, como si alguien me estuviera escuchando. Contaba historias de cuando los muchachos eran chicos, de cuando Luisa y yo éramos jóvenes, de los tiempos en que esta casa estaba llena de vida. Los vecinos más cercanos vivían a 2 kilómetros, y casi no los veía. De vez en cuando pasaba por el camino don Refugio con su burro y nos saludábamos de lejos. Él también era viudo, también vivía solo, también tenía hijos que lo habían abandonado. A veces pensaba en ir a visitarlo, pero el orgullo me detenía. No quería que viera que me había quedado sin familia. Una tarde, mientras regaba las pocas matas que tengo en el patio, llegó Miguel. No lo esperaba. Hacía más de 1 año que no lo veía. Venía en su carro del año, vestido como la gente de la ciudad, pero con una cara seria que no me gustó. «Hola, papá». «Miguel, qué sorpresa. Pasa, pasa». Entró a la casa y miró alrededor como si fuera la primera vez que la veía. Su cara mostraba disgusto, como si todo le pareciera sucio y pobre. Su esposa siempre se quejaba de que aquí no había baño moderno, no había televisión grande, no había comodidades. Por eso ya no venían. «Papá, necesitamos hablar». Otra vez la misma frase. Otro hijo con papeles, con planes, con soluciones que no había pedido. Me senté en mi silla y lo esperé. Ernesto me contó lo que pasó. No entiendo por qué se pone tan difícil. ¿Difícil? Defender lo que es mío es ser difícil. Papá, usted ya no puede vivir solo. Mire cómo está esta casa. Mire cómo está usted. Me miré las manos, arrugadas y manchadas por el trabajo de tantos años. Me toqué la cara, donde la barba había crecido más de la cuenta, porque ya no me importaba tanto como me veía. Tenía razón en que ya no era el mismo hombre de antes, pero seguía siendo un hombre, no un inútil. Estoy viejo, Miguel, no ciego ni loco. Nadie dice que está loco, papá, pero sí está terco. ¿Y ustedes qué están? Preocupados. ¿Dónde han estado cuando los he necesitado? Miguel se quedó callado. No tenía respuesta para eso porque no había respuesta. Ninguno de mis hijos había estado presente cuando más los necesité. Papá, la vida en la ciudad es complicada. Uno tiene que trabajar mucho para salir adelante. Y la vida en el campo es fácil, ¿verdad? Levantarse antes del sol, trabajar hasta que se pone, vivir con lo poco que da la tierra. No es eso, papá. Entonces, ¿qué es, Miguel? Explícame por qué ninguno de ustedes puede venir a ver a su papá. Pero sí pueden venir cuando quieren que firme papeles. Se levantó y caminó hasta la ventana, igual que había hecho Ernesto, como si la respuesta estuviera afuera, en el patio seco donde picotean las gallinas. Está bien, papá. Si no quiere firmar, no firme. Pero no se queje después cuando esté solo y nadie pueda ayudarlo. Ya estoy solo, Miguel. Llevo 5 años solo. Se fue sin despedirse, igual que Ernesto, igual que todos. Los hijos que uno cría con tanto amor, que uno saca adelante con tanto sacrificio, al final se vuelven extraños, que solo vienen cuando necesitan algo. Han pasado 6 meses desde aquella mañana cuando Ernesto vino con sus papeles. 6 meses en los que he aprendido a vivir con la certeza de que mis hijos me han borrado de sus vidas. Carmen viene de vez en cuando, pero solo cuando necesita dinero prestado. Rosa me habla por teléfono, pero cada vez menos. Miguel y Ernesto nada. Es como si hubieran decidido que ya no tengo derecho a ser su padre. La taza azul sigue ahí, en el estante de la cocina. La limpio de vez en cuando, aunque ya no tenga esperanzas de que Ernesto regrese a usarla.
A veces la agarro y me acuerdo de cuando él era chamaco y tomaba su leche en esa taza, haciendo ruido al sorber y ensuciándose el bigote blanco. Esos recuerdos duelen más que la soledad. La casa ha empeorado, es cierto. El techo tiene más goteras, las paredes más cuarteadas, y yo ya no tengo fuerzas ni dinero para arreglar todo. Pero sigue siendo mi casa, sigue siendo mi lugar en el mundo. Cuando llueve, pongo ollas y cubetas para recoger el agua que se cuela. Cuando hace frío, me tapo con la manta que tejió Luisa y prendo más leña en el fogón. Las gallinas siguen poniendo huevos, aunque menos que antes. El perro viejo se murió hace 2 meses y lo enterré bajo el mezquite donde le gustaba echarse. Ahora el silencio es más completo, pero también más mío. Ya no espero visitas. Ya no me ilusiono con el ruido de los carros que pasan. He aprendido a ser feliz con poco. Un café caliente en las mañanas, el canto de los pájaros, el atardecer desde mi corredor. A veces pienso que tal vez mis hijos tuvieron razón. Tal vez sí era mejor firmar los papeles y vivir tranquilo. Tal vez la dignidad no se come, no te cura cuando te enfermas, no te acompaña cuando tienes miedo. Pero luego miro alrededor y veo toda la historia que hay en estas paredes, en esta tierra, y sé que hice lo correcto. Aquí jugaron mis hijos cuando eran pequeños. Aquí Luisa cocinaba cantando. Aquí me esperaba cuando yo llegaba del trabajo. Aquí nacieron mis nietos. Aquí celebramos cumpleaños y navidades. Aquí lloramos cuando murió mi padre y cuando se enfermó Luisa. Cada rincón tiene memoria, cada piedra tiene historia. ¿Cómo iba a entregar todo eso por unos papeles? Don Refugio, el vecino, vino a visitarme la semana pasada. También él vive solo. También tiene hijos que lo abandonaron. Nos sentamos en el corredor y tomamos café sin hablar mucho. A veces las palabras sobran cuando el dolor es el mismo. Los hijos son como las plantas, me dijo cuando ya se iba. Uno les da agua y cuidados, pero algunas crecen hacia el sol y otras hacia la sombra. Y no hay nada que uno pueda hacer para cambiar su naturaleza. Tiene razón, don Refugio. Yo crié a mis 4 hijos con el mismo amor, con los mismos valores, con las mismas enseñanzas, pero cada uno eligió su camino. Rosa se fue lejos, pero conservó el cariño. Carmen vive cerca, pero está perdida en sus problemas. Miguel se avergüenza de sus raíces, y Ernesto decidió que su papá ya no le servía para nada. Anoche soñé otra vez con Luisa. Estaba joven, como el día que nos casamos, y me decía que no me pusiera triste. Ya cumpliste tu trabajo, Mateo. Los criaste, los educaste, los sacaste adelante. Lo que hagan después ya no es tu responsabilidad. Pero duele, vieja, le contesté en el sueño. Claro que duele, pero el dolor también pasa. Y al final queda la satisfacción de haber hecho lo correcto. Me desperté con sus palabras en los oídos, y con una paz que no había sentido en meses. Luisa tenía razón. Yo había cumplido mi papel de padre. Les di amor, educación, valores, oportunidades. Si ellos eligieron el camino del olvido y la ingratitud, esa ya no era mi responsabilidad. Esta mañana me levanté más temprano que de costumbre. Prendí el fogón, puse a calentar el café y salí al corredor a ver amanecer. El gallo cantó como siempre, las gallinas salieron a picotear, el perro de los vecinos ladró a lo lejos, la vida siguiendo su curso, ajena a los dolores de los hombres. Miré mi tierra, mis 2 hectáreas que no sirven para mucho, pero que son mías. La tierra donde está enterrada mi historia, donde descansan mis muertos, donde he sido feliz y donde he sufrido. La tierra que mis hijos quisieron quitarme y que yo defendí, como se defiende la honra y la vida. Uno hace todo por los hijos, es cierto. Uno se sacrifica, trabaja, se desvive por darles lo mejor. Pero llega un día en que entiende que no todo lo sembrado da fruto, que hay semillas que caen en tierra seca y nunca germinan, que hay plantas que crecen torcidas sin importar cuánto cariño les dé uno, y hay que aprender a vivir con eso,
Hay que aprender a vivir con el campo seco, aunque duela, porque al final lo único que uno tiene seguro es la propia dignidad, el propio respeto, la propia conciencia tranquila. Yo me voy a morir en esta casa, en esta tierra que tanto amo. Me voy a morir sabiendo que no me dejé vencer, que no entregué lo que era mío por miedo o por soledad. Y cuando llegue ese día, Luisa me va a estar esperando del otro lado, con su sonrisa quieta y sus manos suaves para decirme que hice bien, que fui un hombre hasta el final. La taza azul seguirá ahí, en el estante, limpia y esperando. Por si algún día Ernesto regresa no como el hijo que quiere quitarme todo, sino como el niño que una vez fue, el que tomaba leche haciendo ruido y me decía «papá» con cariño verdadero. Mientras tanto, yo sigo aquí, viejo, solo, pero libre, con mi café de las mañanas, con mis gallinas, con mis recuerdos y con la certeza de que esta tierra es mía y mía va a seguir siendo hasta que Dios disponga otra cosa. Así me tocó vivir. Y así voy a morir, con dignidad, con la frente en alto, en mi casa y en mi tierra, porque hay cosas que no se venden, no se regalan, no se entregan, y la dignidad de un hombre viejo es una de esas cosas. Retry Claude can make mistakes. Please double check responses.